Asambleísta Jorge Escala. Presidente, asambleístas, el MPD quiere recordar a esta asamblea que ya este poder legislativo en su momento trató estas reformas a la Ley de Seguridad Pública. Ustedes recuerdan que al posesionarse esta asamblea se conoce el veto del presidente Rafael Correa a lo que la Comisión de Fiscalización, de Legislación y Fiscalización, lo que el pueblo llamó Congresillo, ahí se abordaron estas reformas. Fue a la Presidencia de la República, regresa y todos los que estamos aquí, inclusive usted, señor Bustamante, esta asamblea no dio paso a ese veto. En el veto Correa ya incorporaba esta figura del empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas en la protección interna. Esta asamblea, con los mismos argumentos de ayer cuando se instaló, no han variado ahora. ¿Cuáles fueron los argumentos, presidente Fernando Cordero? ¿Cuáles fueron los argumentos por los cuales esta asamblea no se allanó al veto del presidente Correa frente a esta figura que la quiso introducir? Era inconstitucional, pues. El artículo 158 de la Constitución determina que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y dice más adelante, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado, y responsabilidad de la Policía Nacional. ¿Cómo es que ahora quieren suplantar la tarea, la responsabilidad constitucional de la policía ahora para que intervengan las Fuerzas Armadas? Los elementos constitucionales, legales, por los cuales la Asamblea rechazó eso, persisten. Es que dicen también, es que son otros escenarios. Igual los escenarios no han variado, se profundizan. En aquellos tiempos había represión, pues, el movimiento estudiantil en las calles, los maestros también, los indígenas, los trabajadores. Eso es que le atormenta a Correa, el abandono del proyecto político que lo llevó al poder para seguir gobernando en función de los grupos de poder económico. Y por eso se levantan, por eso hay lucha social, pues. Por eso hay inconformidad frente a la delincuencia, por eso hay inconformidad frente al desempleo que no ha podido resolver el gobierno. De cada 10 ecuatorianos, 6, dicen las estadísticas, se vive en el desempleo. Esos datos, esas realidades no han cambiado porque el gobierno mantiene la estructura de este sistema excluyente, explotador, hambreador. No ha afectado los privilegios de los grupos de poder económico. ¿Cómo quiere entonces contrarrestar la inconformidad que se levanta y crece en el Ecuador? Por dos vías claramente definidas. La una, vía consulta popular, tomarse por asalto el Poder Judicial para profundizar la criminalización de la lucha social. Y por otro lado, fortalecer la política represiva teniendo a su favor, bajo el control de Correa, las Fuerzas Armadas, para seguir reprimiendo la lucha social y popular. Es decir, que Correa, con la consulta popular y estas reformas que se están analizando, busca consolidar su política totalitaria, abusiva, represiva, propia de los gobiernos reaccionarios y dictatoriales. Así ustedes le pongan todo lo que quieren escribirle a la ley.
Si sigue Correa dictando desde esta Asamblea leyes antipopulares, sigue gobernando en función de los empresarios, como se demuestra cuando se pone de lado de la cervecería, de ERCO, del Juri, y sigue despidiendo a trabajadores, no habrá ni ley que ustedes le impongan a un pueblo cuando se levanta. Vean los ejemplos en Egipto y otros países del mundo, cómo los pueblos se levantan y echan dictadores corruptos y gobiernos dictatoriales. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con esto, señor Bustamante? Lo que usted hizo en Dayuma, es decir, reprimir a un pueblo que reclama vivir en mejores condiciones. Buscan legalizar lo que hicieron con el pueblo armero de Chimbo. Quieren legalizar lo que hicieron con Pepe Acacho y otros dirigentes y luchadores sociales y populares. Quieren legalizar lo que hicieron con el pueblo de Zamora, el pueblo minero, para entregarles su actividad, su mina. Ya ha encontrado los materiales, los recursos metálicos para seguir entregándoles a las grandes transnacionales. Esa es la política de fondo. Eso es lo que le anima a Correa en estos momentos, este tipo de reforma. A estas alturas, pretender aprobar estas reformas reaccionarias, antidemocráticas, para aquellos que voten, sí es evidente el doble discurso. ¿Cómo es que votaron? Pues al inicio de la instalación de esta asamblea. Y ahora se retractan y pretenden imponer a través de la dictadura del voto este tipo de reformas antidemocráticas que hoy el pueblo las condena. Claro, presidente, la crisis se profundiza. Correa no ha cambiado la esencia, la naturaleza de este sistema capitalista. Sigue la acumulación de la riqueza y la ganancia en pocas manos. ¿Cómo se expresa que la gran banca chulquera el año anterior se jacta y con Correa y suministra la producción que acumularon ganancias por los 250 millones de dólares? Mientras al pueblo le quitan el derecho al trabajo, mientras que al pueblo le incrementan el precio del pan, y la secretaria de Yamil Maguad, Natalie Celi, que no es de izquierda. ¿Quién les ha dicho que es de izquierda? Aquellos que conservan o quieren mantenerse en esa posición hoy defienden la política de la partidocracia con la que hoy gobierna Correa. Pues esa figura es la figura de la política neoliberal de Maguad. Tiene el paquetazo listo. No lo pudieron ocultar porque el MPD les desenmascaró que tienen listo el incremento del precio de las medicinas, el incremento para las llamadas telefónicas, el incremento de los combustibles, el incremento del gas. Mientras tanto sigue destinando más de 1.000 millones para seguir pagando deuda externa ilegítima, inmoral, presidente. Bonos Global, usted recibió junto a Correa el informe de la auditoría y dijeron que eso no hay que pagar porque condenó al hambre, la angustia, a la desesperanza de los pobres en el Ecuador, y hoy siguen destinando 1.000 millones de dólares. Entonces necesita Correa, para sofocar o contener el descontento del pueblo, que sabe que se va a levantar, que sabe que no va a tolerar gobiernos tiranos, quieren utilizar la ley, este poder, para masacrar al pueblo, pero se chocarán con la unidad de los de abajo, presidente. De tal manera que nuestro partido seguirá a la vanguardia, desenmascarando este tipo de políticas reaccionarias, criminal, antipopular, inconstitucional. Por eso es el odio de Correa
hacia los dirigentes populares. No tiene otra cosa que decirnos que somos del MPD y pretender desvalorizar el acumulado histórico que tiene nuestro partido con sus dirigentes consecuentes. Presidente, si ustedes dan paso a esto, esta asamblea ya no sirve para nada. Tendrán que irse a su casa. Terminó su tiempo. Vía muerte cruzada o vía acción popular. Pero ese es el destino que nos espera y el MPD estará al frente de esa segunda opción. Gracias, presidente.